Hola, mi nombre es Sebastián Pantoja y hoy venimos a darles la exposición final de nuestro proyecto. Espero les guste el video. Ok, para empezar vamos a dar un pequeño repaso acerca del objetivo y el problema que mi equipo y yo hemos escogido para el proyecto. Ok, mi equipo y yo hemos escogido el objetivo número 7 de la ONU, el cual es energías asequible y no contaminante. Entonces decidimos enfocar sobre todo el problema acá en Colombia. En nuestra investigación del problema, hemos descubierto que en Colombia existen aproximadamente 1.710 poblados los cuales tienen electricidad entre 4 a 12 horas. Estos poblados de los que les estamos hablando está habitado en su mayoría por poca gente y de pocos recursos económicos. Bueno, primero, esto implica que no pueden permitirse un generador de energía de alto costo como, yo que sé, paneles solares, turbinas eólicas y no sé, energía nuclear. Nada de eso les va a funcionar porque no tienen dinero para sacar esos recursos. Y segundo, implica que las grandes empresas no van a poner plantas de energía para sustentar poblados pequeños, porque no van a tener mucho beneficio económico como lo pueden tener en una ciudad como Bogotá. Entonces ahí no, las empresas no van a ayudar. En cuanto al contexto ambiental, tampoco está muy bien que digamos, ya que la gran mayoría de estos poblados tienen plantas de energía a base de carbón, madera o ACPM, lo cual provoca una gran contaminación del aire. Como estas plantas consumen carbón, madera, etcétera, etcétera, están causando, primero, sobre todo las que consumen madera, deforestación y producen daños irrenovables, ya que los árboles son los que renuevan el oxígeno, como todos sabemos. Entonces, si estamos cortando los árboles y los estamos utilizando para generar aún más carbono que contamina el aire, estamos generando un daño devastador al ambiente. Para rematar, estos poblados tienen mala calidad de electricidad, altos costos para fuentes de energía, quema de combustibles fósiles y emisión de gases, y afectación por la calidad de vida de los que habitan estos poblados. Todos estos poblados están ubicados en las provincias de Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Guainía, Caquetá, Amazonas, Vaupés y muchas otras más. Bueno, mi equipo y yo hemos decidido enfocar nuestro proyecto hacia la conserva de alimentos, ya que estos poblados al no tener electricidad tienen más probabilidades de que sus alimentos se lleguen a descomponer. Así que por eso decidimos hacer una nevera. No sé, la nevera ya se inventó, pero la nuestra es diferente, ya que la nuestra está diseñada para que funcione cuando haya apagones de electricidad o cuando no haya energía durante el día. Entonces, ¿cómo va el proyecto? Tenemos una mini nevera, ponemos los alimentos ahí, cuando se haya electricidad, esta nevera almacena la energía de los tiempos en donde sí había luz para que cuando se vaya la electricidad pueda funcionar perfectamente y conserve los alimentos por mucho más tiempo. Ok, cabe aclarar desde ya que nuestra nevera no es 100% perfecta, tiene algunos errores y algunos fallos, pero hey, para 6 estudiantes de primer semestre de ingeniería electrónica creo que nos quedó bastante bien. Vale, ahora les voy a dar una breve explicación acerca del funcionamiento del proyecto de la nevera portátil. Este proyecto se basa en la utilización de celdas de Peltier. Las celdas de Peltier son un tipo de celdas las cuales tienen la característica de que al aplicar una diferencia potencial sobre sus terminales, aplicarles un voltaje, se genera un gradiente de temperatura, lo que quiere decir que una de las caras se va a calentar mientras que la cara contraria se va a enfriar. Para mejorar esta característica lo que se hizo fue aplicar a las diferentes caras de la celda una serie de disipadores. En el caso de la cara fría se aplicó un disipador pasivo, mientras que en la cara caliente se aplicó un disipador activo con un radiador. Esto para mejorar la eficiencia y que el lado frío pueda llegar a una temperatura mucho más baja. Con respecto a la estructura utilizamos madera con el fin de que tuviera una mayor rigidez estructural. Además, recubrimos la parte interior con icopor, dado que este material tiene muy buenas propiedades para aislar la temperatura. De la misma forma, para medir la temperatura interna que tenía la nevera, decidimos utilizar Arduino, que gracias a la utilización de un módulo sensor de temperatura y de humedad, podíamos mostrar en una pantalla OLED fuera
fuera de la cámara de refrigeración la temperatura interna que tenía la nevera en cada momento. Finalmente, con respecto a la utilización y la implementación de la batería para alimentar el sistema eléctrico constado de las celdas de Peltier y los radiadores, decidimos dejarlos, por así decirlo, en circuitos aparte, dado que la exigencia energética de las celdas de Peltier era demasiado alta y al conectarlo directamente a la corriente, la batería podría recibir demasiada carga, lo que podría dañarla. Por tal motivo decidimos implementar en el prototipo un cargador externo para la batería utilizando el regulador LM317 y utilizando un cargador de computador que al bajar el voltaje podíamos cargar la batería. Entonces de esa manera utilizamos tres fases de la nevera portátil. Una en la que podíamos conectarla directamente a la corriente y hacer funcionar los módulos de refrigeración. Otra en la que podríamos estar cargando la batería. Y finalmente el modo en el que los módulos de temperatura funcionaban gracias a la utilización de la batería. Una batería de ácido plomo de 12 voltios, que es el requerimiento del sistema, y de 7 amperes hora. Durante el montaje y la realización del prototipo surgieron muchos problemas, pero con los diferentes integrantes del equipo supimos ingeniárnoslas y sortear todas las adversidades. Esto ya que, por ejemplo, en una de las primeras fases la nevera no refrigeraba bien, no bajaba ni siquiera 1 grado de temperatura, con lo que nos dimos cuenta que internamente no estaba bien aislada, por lo que utilizamos silicona y pegante para madera con el fin de mejorar este aislamiento térmico. Asimismo, una de las celdas de Peltier dejó de funcionar y tuvimos que recurrir a la compra de otra. Sin embargo, gracias a la perseverancia logramos que el prototipo tuviera unos resultados bastante satisfactorios y las pruebas de funcionamiento se las vamos a mostrar más adelante. Listo, ahora vamos a hacer una prueba de funcionamiento de la nevera conectándolo directamente a la corriente. Para esto, bueno, vamos a meter 2 botellas a la nevera, las cuales vamos a tratar de refrigerar. Entonces las colocamos de la parte de copor, cerramos la nevera con su respectivo portacandados para que quede bien cerrado. Ahora por esta parte lo conectamos directamente con su conector y conectamos a la corriente. Listo, ahora solo queda encender los 2 módulos. Y ahí empezaría el proceso de refrigeración. Vamos a ver qué tanto refrigera luego de 1 hora.
Bueno, ya ha pasado más de una hora, así que hora y 6 minutos, y vemos que la nevera logró llegar a una temperatura interna de 15 grados centígrados. La tapa se tuvo que retirar debido a que se estaba acumulando el calor dentro de la estructura. Bueno, ahora vamos a realizar la prueba de funcionamiento conectando la nevera con su batería. Entonces acá colocamos encendida la batería y conectamos el ventilador 1. Aquí arrancó este. Luego de realizado el montaje del prototipo, se realizaron varias pruebas para comprobar su funcionamiento. A partir de estas, se determinaron varios defectos o detalles mejorables que deben solucionarse si se quiere presentar un producto completo. Estos problemas son la utilización de varias fuentes pequeñas en lugar de una sola fuente más potente para ahorrar espacio y simplificar el circuito. Otro defecto es que la batería no tiene suficiente capacidad para hacer funcionar el circuito en toda su potencia. Estos dos últimos problemas no generan que las celdas de Peltier y los ventiladores no funcionen en su máxima potencia, lo que causa una disminución en la temperatura mínima que puede alcanzar la nevera. Problema relacionado a las celdas de Peltier es que debido a los bajos recursos con que se contaron para realizar el prototipo, se utilizaron celdas de bajo rendimiento, lo que impide a la nevera llegar a temperaturas más bajas de los 15 grados centígrados. Y lo mismo pasa con respecto a los ventiladores. No se utilizaron los ventiladores óptimos para refrigerar todo el compartimiento. Otro problema con respecto a la batería es que debido a la baja capacidad de la misma y al consumo del circuito, tiene muy poca autonomía, llegando solo a la media hora. Ahora, con respecto a la estructura y al aislante, el único problema que se encontró fue que el material utilizado para las paredes del compartimiento de enfriamiento, o sea, icopor, es muy antihigiénico y no cumple los lineamientos de sanidad para almacenar comida por grandes periodos de tiempo. Ahora, si no se tiene en cuenta el presupuesto a utilizar y viendo las deficiencias encontradas en el prototipo, se pueden plantear algunas mejoras, como lo son utilizar celdas de Peltier más eficientes, aunque sean más costosas, utilizar mejores ventiladores o mejores módulos disipadores de calor, utilizar una batería de litio de mucha mayor capacidad de la utilizada. También, como método de alimentación alterna, utilizar paneles solares para su uso en zonas rurales, y también esmaltar o plastificar las paredes del compartimiento de enfriamiento para cumplir con los lineamientos de sanidad. Ahora, realizando todas las mejoras mencionadas, el presupuesto sería muy alto, pero sin tener esto en cuenta, el prototipo sería totalmente funcional y viable para la venta.